Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema sabroso. De esos que te dejan con la intriga y te hacen querer saber más. Y es que, como ya habéis leído en el título, hoy vamos a hablar de Afra Sarayoğlu. Sí, la mismísima Afra Sarayoğlu, la actriz turca que nos roba el corazón con cada papel, y que recientemente ha causado revuelo en el gimnasio. ¿Intrigados? Yo también. A ver, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Pues bien, resulta que Afra fue vista en un gimnasio, y no solo eso, tuvo un encuentro inesperado. Ya sabéis cómo es la prensa, siempre al acecho, siempre dispuesta a capturar el momento, y vaya si lo capturaron. Pero no os preocupéis, que os voy a contar todo, absolutamente todo, con pelos y señales. Prepárense porque la historia es jugosa. Primero, para los que no la conozcáis, Afra Sarayoğlu es una actriz turca súper talentosa y guapísima, conocida por sus papeles en series como Fazilet and Bekler, donde interpretó a la rebelde Isegemen, un papel que ya demostraba su versatilidad. Luego la vimos en Yigunde Kotugunde, una serie más centrada en el romance y la comedia, donde Afra demostró su capacidad para la ligereza y el encanto. Y por supuesto, la que la catapultó a la fama internacional. Seyran B. Ferit. Esa serie, Seyran B. Ferit, fue un fenómeno, ¿verdad? Todos estábamos pegados a la pantalla, sufriendo y amando con Seyran y Ferit, y por supuesto, Afra fue el alma de la serie. Su interpretación, su química con Mert Ramazan Demir, era algo increíble. Afra se metió en la piel de Seyran, una joven fuerte, decidida y con un espíritu indomable, que luchaba por sus sueños y por su amor. Y bueno, después del éxito de la serie, Afra se convirtió en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero icono. Así que imaginaros la expectación cuando se supo que había ido al gimnasio. ¿Qué hacía Afra en el gimnasio? Entrenando para un nuevo papel. Manteniéndose en forma. Simplemente disfrutando de un buen entrenamiento. Todas esas preguntas y muchas más nos las vamos a responder hoy. Y es que como fans nos interesa saberlo todo. Queremos saber qué hace Afra en su día a día, qué secretos guarda para mantenerse tan radiante, y cómo se prepara para sus futuros proyectos. La noticia del encuentro en el gimnasio saltó a la prensa gracias a fotos y vídeos que se filtraron, y rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellas se veía a Afra luciendo un look deportivo como una verdadera estrella. Y no era solo un look deportivo cualquiera, era un look que marcaba tendencia. Ya sabéis, Afra siempre a la moda, siempre impecable, y esta vez no fue la excepción. Su elección de vestuario, sus zapatillas, la forma en que peinó su cabello, todo estaba perfectamente coordinado. Y no solo eso, su actitud era la de una auténtica profesional, concentrada en su entrenamiento, pero siempre con una sonrisa y una elegancia innata. Pero lo verdaderamente impactante no fue solo su look, fue el encuentro. ¿Con quién se encontró Afra en el gimnasio? Ay amigos, la expectación crece. Pues bien, parece ser que se encontró con Mert Ramazan Demir. Sí, el mismísimo Ferit. La química de Seyran y Ferit, fuera de la pantalla. OMG. La noticia corrió como la pólvora, y las redes sociales se encendieron. Todo el mundo quería saber más. ¿Qué hacían juntos? ¿Era una cita casual? ¿Había algo más? El misterio estaba servido. La reacción de los fans, como os podéis imaginar, fue épica. Las redes sociales explotaron. Seyran y Ferit Forever, la magia continúa, necesitamos una segunda temporada, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Y no es para menos, ¿verdad? Ver a Afra y Mert juntos, aunque sea en un gimnasio, revivió los sentimientos de la serie, y a todos nos hizo suspirar y recordar esos momentos llenos de drama, amor y, por supuesto, mucha pasión. La serie Seyran y Ferit dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, y la pareja protagonista, Afra y Mert, se ganaron el cariño y la admiración del público. Su química en pantalla era palpable y su conexión traspasaba la pantalla. Según los testigos, Afra y Mert no solo coincidieron en el gimnasio, sino que también estuvieron charlando y compartiendo risas. Imaginad la escena. Ambos después del éxito arrollador de Seyran B. Ferit.
Los rumores sobre su relación fuera de la pantalla siempre han estado presentes, aunque ellos siempre han mantenido una postura de discreción. Pero, ¿será que este encuentro en el gimnasio es una señal de algo más? Quizás una nueva etapa en su relación, o una nueva colaboración profesional. El misterio está servido. La cercanía entre ellos, las risas compartidas, todo alimentaba la especulación. ¿Estarían preparando algo juntos? ¿O simplemente se trataba de una amistad que se amant? ¿Han ido a lo largo del tiempo? Por supuesto, los medios turcos no tardaron en especular sobre el tema. ¿Romance a la vista? ¿Proyecto secreto en camino? Las posibilidades son infinitas. Y seamos sinceros, a todos nos encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la gran pantalla o en la pequeña. La verdad es que hacen una pareja increíble. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no dejó escapar la oportunidad de alimentar la expectación. Los titulares se multiplicaron, las hipótesis se sucedieron, y el público esperaba ansiosamente cualquier novedad. Los fans, por su parte, no perdían la esperanza de volver a ver a sus ídolos juntos en un nuevo proyecto, y la idea de un romance en la vida real era irresistible para muchos. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre este encuentro? Pues por lo que se ha filtrado hasta ahora, parece que fue una coincidencia. Simplemente ambos coincidieron en el gimnasio. Pero claro, la expectación es tal, que cualquier encuentro entre ellos se convierte en noticia de primera plana. La gente está deseando verlos juntos y cualquier gesto, cualquier mirada, es analizado al milímetro. Es comprensible que cualquier encuentro entre Afra y Mert genere tanto interés, ya que son dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama actoral turco. Su éxito en Seyran y Ferit los catapultó a la fama internacional, y su química en pantalla dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y para ser sinceros, ¿a quién no le gustaría que fueran algo más que amigos? La química entre ellos es innegable y la conexión que tienen, incluso fuera de la pantalla, es evidente. Así que a soñar. Soñar no cuesta nada y mientras tanto seguiremos pendientes de cada movimiento de Afra y Mert, a ver qué sorpresas nos depara el futuro. Todos sabemos que la vida de las celebridades está llena de incertidumbre y que cualquier cosa puede pasar. La posibilidad de un romance entre Afra y Mert es algo que ilusiona a muchos, y la esperanza de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto es un anhelo compartido por sus fans. Pero centrándonos en el gimnasio, ¿qué más sabemos sobre el entrenamiento de Afra? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Cómo se mantiene en forma? Pues por lo que se rumorea, Afra es una persona muy disciplinada con su entrenamiento. Le gusta variar sus rutinas combinando cardio, pesas y ejercicios de flexibilidad. Además, sigue una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas. Todo un ejemplo a seguir. Y claro, con una rutina así, es normal que luzca espectacular. Su dedicación y compromiso con su salud y bienestar son admirables, y su estilo de vida saludable es una fuente de inspiración para muchos. Y hablando de espectacular, ¿qué me decís del look que eligió Afra para su visita al gimnasio? Como ya os he dicho, fue un look que marcó tendencia. Optó por ropa deportiva cómoda y estilosa, combinando colores neutros con algún toque vibrante. Siempre a la moda, siempre perfecta. Y por supuesto su pelo y maquillaje impecables, como si acabara de salir de una sesión de fotos. Afra es todo un icono de estilo. No solo es una gran actriz, sino también una mujer con un gusto exquisito y una capacidad innata para crear tendencias. Su elección de vestuario, su forma de combinar las prendas, y su actitud segura y confiada hacen de ella un referente de moda para muchas mujeres. Pero volviendo al encuentro con Mert. ¿Cómo reaccionaron los fans en el gimnasio? Según los testigos, la emoción fue palpable. Hubo quien no dudó en acercarse a pedirles una foto y Afra y Mert, con su habitual amabilidad, accedieron a posar con sus fans. Un gesto que demuestra lo cercanos que son con su público. Y claro, esas fotos se multiplicaron por las redes sociales y la locura se desató. La cercanía y la simpatía de Afra y Mert hacia sus fans son muy valoradas, y su disposición a compartir momentos con ellos demuestra su humildad y su gratitud por el apoyo recibido. En fin, amigos, como veis, el encuentro de Afra Saraoglu en el gimnasio no fue un simple evento, fue todo un acontecimiento. Un acontecimiento que nos ha hecho soñar, especular y, sobre todo, recordar lo mucho que nos gustan Afra y Mert, y lo mucho que nos gusta verlos juntos.
Este encuentro inesperado ha generado una gran expectación, y ha reavivado la llama del cariño y la admiración que sienten los fans por esta pareja. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y hablado. Hemos desvelado el revuelo que causó Afra en el gimnasio, sus razones para estar allí, y por supuesto, el encuentro con Mert Ramazan Demir. Hemos analizado el look de Afra y su actitud en el gimnasio. Y además hemos descubierto la reacción de los fans y las especulaciones que generó este encuentro. Un auténtico bombazo. Hemos hablado de su trayectoria, de su talento, y de cómo se ha convertido en una de las actrices más queridas del momento. Hemos analizado su estilo, su elegancia y su capacidad para inspirar a sus seguidores. Y por supuesto hemos especulado sobre el futuro de Afra y Mert, y sobre las posibilidades que se abren ante ellos. Así que, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero que os haya gustado, y que os haya entretenido. No olvidéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Qué pensáis vosotros sobre el encuentro de Afra y Mert? ¿Os gustaría que fueran algo más que amigos? ¿O preferís que mantengan su amistad? ¿Creéis que estén preparando un nuevo proyecto juntos? Contadme vuestras opiniones. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me encanta saber qué pensáis y qué os interesa. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si aún no lo estáis. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Recordad que estoy aquí para mantenerlos al día de todas las novedades sobre sus actores y actrices favoritas. Activen las notificaciones para no perderse nada. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, y a veces, las mejores historias suceden en el lugar menos esperado. Hasta la próxima.